Tengan todos muy buenos días, docente y público en general. En esta mañana presentaremos lo que son las razones financieras. Los estudiantes son Roberto Carlos López Flores, Jazmín Elizabeth Martínez Contreras y mi persona, Marta Yamilé Ramírez Martínez. A manera de introducción, vamos a hablar acerca de las razones financieras. Se dice que las razones financieras son herramientas muy fundamentales para cualquier tipo de empresa, ya sea comercial, industrial o de servicios. El objetivo que tienen las razones financieras es comprender a través de ellas la situación de la empresa para tomar futuras decisiones con respecto a su solvencia, apalancamiento, actividad y rentabilidad. Es por ello que en esta presentación se dará a conocer un caso práctico donde se estará analizando cada una de estas razones financieras para saber si la empresa Cielo Azul S.A.de.C.V. tiene la capacidad financiera para hacerle frente a sus obligaciones. Caso práctico. La sociedad Cielo Azul S.A.de.C.V. es una sociedad anónima de capital variable, constituida de conformidad con las leyes de la República de El Salvador. Su principal actividad es ser una empresa comercial, por lo que a continuación se presentan los estados financieros como lo son el estado de situación financiera representado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en la República de El Salvador, y posteriormente su estado de resultado al 31 de diciembre. Con dicha información se procede a elaborar las correspondientes razones financieras para la empresa Cielo Azul S.A.de.C.V., ya que se desea saber cuáles son sus capacidades económicas de solvencia, apalancamiento financiero, de actividad y rentabilidad. La empresa Cielo Azul S.A.de.C.V. muestra su balance general al 31 de diciembre del 2012, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. En su activo tenemos el activo corriente con las cuentas, las cuales son efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, menos la estimación de cuentas incobrables, documentos por cobrar, accionistas, inventarios, gastos pagados por adelantado, haciendo un total de activo corriente de 156.066. En su activo no corriente se mantienen las cuentas de propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada, inversiones permanentes, activo impuesto y deferido, haciendo un total de activo no corriente de 135.750. Sumando el activo corriente con el activo no corriente, se obtiene un total de activos de 291.816. En sus pasivos se mantiene el activo pasivo corriente de cuentas por pagar a comerciales, documentos por pagar, préstamos por pagar, impuestos sobre la renta por pagar, cuentas por pagar, IVA por pagar, haciendo un total de pasivo corriente de 86.290. En sus pasivos no corrientes se desglosan las cuentas de préstamos por pagar, provisiones para obligaciones laborales, haciendo un total de pasivo no corriente de 35.500. En su patrimonio está el capital social menos el capital suscrito no pagado, la reserva legal menos la pérdida del ejercicio, haciendo un total de patrimonio de 170.026. Sumando el pasivo con el patrimonio, obtenemos que el balance da como resultado 291.816. La empresa Cielo Azul S.A.de.C.V. muestra su estado de resultado al 31 de diciembre del 2012, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. En él encontramos ventas de 160.000 menos el costo de ventas de 100.000, nos da una ganancia bruta de 60.000.
menos los gastos de administración de 34.690, menos los gastos de venta de 29.000 y menos los costos financieros de 300, nos da una pérdida de operación de 3.990. A esto le restamos los gastos por impuestos de 6.625. Nos da una pérdida del año de 4.615. Ahora les voy a hablar acerca de las razones del grupo de solvencia. El índice de solvencia corriente dice que es la razón que mide la capacidad de la empresa cuando ésta solicita un crédito a corto plazo. Es decir, que mide la habilidad para cubrir sus deudas y obligaciones a corto plazo. El índice de solvencia es igual al activo corriente entre pasivo corriente. En esta razón se exige una relación anterior de 2:1. Luego les explicaré el porqué de esta relación. Ahora, tomando como referencia el balance general de la empresa Cielo Azul S.A.D.C.B., en el caso práctico, se tiene un activo corriente neto de 156.066 y un pasivo corriente neto de 86.290. Aplicando estas dos cuentas, se tiene que nuestro índice de solvencia será igual a 156.066 entre 86.290 es igual a $1.81. Según la relación anterior dicha, la cual es de 2:1, quiere decir que si tengo $1 de deuda en los pasivos corrientes, se tiene 1.81 de activo corriente para poder solventar esa deuda. Es decir, que la empresa Cielo Azul S.A.D.C.B. tiene 1.81 para poder pagar sus obligaciones. Ahora vamos a hablar acerca del índice de solvencia inmediata o prueba ácida. Esta razón mide la capacidad de la empresa con respecto a sus deudas a corto plazo o a su habilidad de pagar sus deudas y obligaciones cuando éstas vencen. En esta razón se rige una proporción de 1.5:1 y su fórmula es: el índice de solvencia o prueba ácida es igual al activo corriente menos los inventarios entre pasivo corriente. Aplicándolo en el caso de la empresa, obtenemos que nuestro activo corriente, según el balance general, es de 156.066 y nuestros inventarios son iguales a 22.000. Nuestros pasivos corrientes son de 86.290. Esto para aplicar el índice de solvencia inmediata o prueba ácida será igual a 156.066 menos los inventarios entre el pasivo corriente de 86.290. Obtenemos que si restamos el activo corriente menos el inventario, nos da como resultado 134.066. Dividido entre el pasivo corriente nos da 1.55. En este caso, la empresa tiene 1.5 para poder solventar la deuda de su pasivo a corto plazo. La entidad tiene poder para poder pagar esta deuda. Capital neto de trabajo. Esta razón mide la capacidad crediticia, ya que representa el margen de seguridad para los acreedores o bien la capacidad de pagar de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo. Es decir, que es el dinero con que la empresa cuenta para poder realizar sus operaciones normales.
El capital neto de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Aplicándolo en la empresa se tiene que nuestro capital neto de trabajo va a ser igual a 156.066 menos 86.290 es igual a 69.776. Esto quiere decir que la empresa Cielo Azul tiene la capacidad de optar a un crédito no mayor a 69.776. Mi nombre es Jazmín Elizabeth Martínez Contreras y voy a continuar explicando las razones financieras. En este caso voy a explicar las razones del grupo de estabilidad. La estabilidad constituye un objetivo fundamental en toda empresa porque representa la seguridad en la continuidad de sus operaciones para alcanzar sus metas de crecimiento y desarrollo futuro, y además porque afecta su grado de riesgo. La estabilidad financiera o apalancamiento financiero. Esta razón mide el grado con la forma en que los activos de la empresa han sido financiados, considerando tanto contribución de terceros como la de los propietarios. A continuación se presentan tres razones. La primera razón es el origen del capital, que se obtiene dividiendo pasivo total entre capital contable. El origen del capital mide la relación o proporción que hay entre los activos financiados por los socios y los financiados por terceros, es decir, deudas adquiridas. A mayor proporción, mayor financiamiento por deuda. La segunda razón es el origen del capital a corto plazo, que se obtiene dividiendo el pasivo corriente entre el capital contable. La tercera razón es el origen del capital a largo plazo, que se obtiene dividiendo el pasivo a largo plazo no corriente entre el capital contable. En esta razón del origen del capital a largo plazo se considera una proporción de 1 a 1, ya que si el capital ajeno fuera mayor al propio, se corre el riesgo de que la empresa pase a manos de sus acreedores, es decir, terceras personas, ya que al tener estos es una mayor inversión y no se podrían cubrir sus deudas de tal manera que la empresa podía pasar a ser parte de ellos. El índice de inversión de capital. Estas razones muestran la relación que guardan los bienes estables con el capital propio, que es una inversión permanente más el capital ajeno a largo plazo. La finalidad es que muestre la posibilidad que tiene la empresa de adquirir nuevos activos no corrientes. El índice de valor contable de capital. Esta razón muestra la parte excedente que la entidad ha generado con el patrimonio de sus propietarios. Este excedente está compuesto por las utilidades, sus reservas de capital y superávit. Es recomendable investigar si se han distribuido utilidades para poder llegar a una interpretación más exacta. Un resultado en esta razón inferior a 1 significa pérdida de capital social pagado, y si sucede esto, la empresa deberá ser motivo de análisis profundo. Aplicando razón financiera a la empresa Cielo Azul S.A.D.C.B. se tiene que en su balance general hay un capital contable de 170.026, un pasivo total de 121.790, el pasivo corriente es de 86.290, su pasivo a largo plazo no corriente de 35.500, un activo no corriente de 135.750 y un capital social pagado de 220.000. Con dicha información se procede a calcular las siguientes razones financieras. La primera que vamos a calcular es el origen de capital, aplicando la fórmula pasivo total entre capital contable. Tenemos un pasivo total de 121.790 dividido entre un capital contable de 170.026. Obtenemos que el origen de capital es 0.72. Analizando esto, podríamos decir que es desfavorable, ya que
Nuestras deudas comprometen mucho el capital y esto puede generar problemas a la empresa. La segunda razón que vamos a calcular es el origen de capital a corto plazo, dividiendo pasivo corriente entre capital contable. Tenemos un pasivo corriente de 86.290 dividido entre un capital contable de 170.026. Obtenemos que el origen de capital a corto plazo es de 0.51. Se podría considerar en un nivel intermedio, ya que nuestro capital contable está comprometido en un 51% con nuestras deudas a corto plazo. Procederemos a calcular el origen de capital a largo plazo con la fórmula pasivo a largo plazo no corriente entre capital contable. Tenemos un pasivo a largo plazo no corriente de 35.500 entre un capital contable de 170.026. Obtenemos un origen de capital a largo plazo de 0.21. Esto se podría considerar favorable porque nuestro capital contable solo está comprometido en un 21% con nuestros pasivos a largo plazo, puesto que son a largo plazo y hay tiempo para solventarlo. Procederemos a calcular el índice de inversión de capital, que se obtiene dividiendo activo no corriente entre capital contable. Si tenemos un activo no corriente de 135.750 entre un capital contable de 170.026, obtenemos que el índice de inversión de capital es de 0.80. Interpretando esto, se podría decir que es favorable, porque la posibilidad de la empresa de adquirir nuevos activos no corrientes es de un 80%. El índice de valor contable de capital, que se obtiene dividiendo capital contable entre capital social pagado. Si tenemos un capital contable de 170.026 entre un capital social pagado de 220.000, obtenemos que el índice de valor contable de capital es de 0.77. Esto es desfavorable, ya que esta razón exige un resultado mayor o igual a 1. Aquí se ve reflejado que tenemos un 0.77, es decir, un resultado inferior a 1, lo cual significa que nuestra empresa está en riesgo e incluso podría quebrar si no se toman cartas en el asunto. Por mi parte, esto ha sido todo. Mi compañero continuará explicando las siguientes razones. Buen día, mi nombre es Roberto Carlos López Flores y tengo el agrado de estar ante ustedes para explicarle lo que son las razones del grupo de actividad, qué son y también brindarle algunos ejemplos. Las razones de actividad son también llamadas indicadores de rotación. Lo que estas razones hacen es medir el grado de eficiencia con el cual la empresa emplea sus activos que posee o también activos que utiliza en sus operaciones. La primera de las razones es el índice de rotación de cuentas por cobrar, la cual nos permite saber qué tan eficientes somos en el cobro de las cuentas, así como la efectiva política de otorgamiento de créditos. Las cuentas que se pueden utilizar son las que ustedes pueden ver en pantalla, pero para efectos de una mejor comprensión no utilizaremos todas estas cuentas. Para esta razón disponemos de dos fórmulas complementarias, como en la mayoría de las razones que veremos más adelante. Una para encontrar el índice de rotación y otra para encontrar el plazo de cobro. Como pueden ver, el índice de rotación lo obtenemos mediante la división de las ventas netas al crédito entre las cuentas por cobrar netas.
y el plazo de cobro dividiendo los 360 días de los que dispone un año comercial entre el índice de rotación de la fórmula anterior. Bien, como el ejercicio no nos da una cantidad específica de cuánto pueden ser las ventas netas, el ejercicio solo nos dice que las ventas totales son de 160,000. Bien, podríamos hacer como que todas estas ventas, que el 100% de las ventas fueron al crédito, pero decidimos hacerlo de la siguiente manera. A las ventas totales 160,000 se le restó la cantidad que tenía el efectivo y equivalente de 107,406. Esta cantidad que nos dio la tomamos como nuestras ventas netas al crédito y tuvimos 52,590. Esa es la cantidad que ocuparemos junto con la que tienen las cuentas y documentos por cobrar, que son de 28,160. Si sustituimos estas dos cantidades en la fórmula anterior del índice de rotación de cuentas por cobrar, tenemos 152,590 entre 28,160. Eso nos da 1.87 aproximado. ¿Pero qué es este 1.87? Bien, este es el número de veces que se recuperaron las cuentas por cobrar en el año. O sea, en el año las cuentas por cobrar se cobraron 1.87 veces. Eso quiere decir que desde que se vendió, transcurrió el plazo dado y se cobró esa cuenta. Perfecto. Este ciclo se repitió 1.87 veces. Ahora pasemos a la siguiente fórmula, el plazo de cobro. Como les dije anteriormente, la fórmula es 360 entre el índice de rotación que nos dio anteriormente. Y si sustituimos y efectuamos la fórmula, nos da 192. Estos son 192 días aproximados. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, para que sus acreedores paguen las cuentas, la empresa da en promedio un plazo de 192 días. Bien, ¿qué podemos analizar de esto? De que la empresa no tiene una buena eficiencia o no es eficiente a la hora de utilizar o de rotar sus cuentas por cobrar. ¿Por qué? Lo más recomendable o lo óptimo es que el índice de rotación sea de 12. Véase que el número de veces que se recuperen las cuentas por cobrar en el año sean 12 veces, una por mes. Y por lo tanto que el plazo de cobro, el número de días sean de 30, que den de plazo para pagar 30 días, o sea que la empresa cobre 30 días. Por lo visto, en este caso, la empresa no tiene una buena gestión o no es eficiente a la hora de utilizar sus cuentas por cobrar. La siguiente razón es el índice de rotación de cuentas por pagar. Las fórmulas son las mismas que el índice de rotación de cuentas por cobrar, sustituyendo la cuenta cuentas por cobrar por la cuenta cuentas por pagar. En este caso, la empresa que nos muestra el ejercicio no ha efectuado compras en el año, lo cual puede suceder. Por lo tanto, en este caso no podremos evaluar la eficiencia de la empresa a la hora de utilizar sus cuentas por pagar. Pero las fórmulas están en pantalla, ustedes las pueden ver, son casi las mismas que la anterior. Como ya les dije, sustituyendo las cuentas por cobrar por las cuentas por pagar. La siguiente razón es la rotación de inventarios, el índice de rotación de inventarios, que nos ayuda a visualizar qué tan eficientes son nuestras ventas
a través del movimiento que sufren o que han sufrido los inventarios. Las fórmulas son las siguientes, ustedes las pueden ver fácilmente. Las cuentas son costo de ventas entre inventario neto. Eso nos va a dar un número de veces. La siguiente cuenta, el índice de ventas, son los 360 días del año entre el resultado de la fórmula anterior. Bien, para resolver el ejercicio necesitamos conocer dos cantidades. Primero, el costo de venta y segundo, el inventario. En la información dada al principio podemos ver de que nuestro costo de ventas o el costo de ventas que disponemos en este caso es de 100,000, mientras que los inventarios netos son de 22,000. Ahora, si sustituimos estas cantidades en la fórmula, la primera fórmula, la del índice de rotación de inventarios, tenemos 100,000 entre 22,000. ¿Qué nos da eso? 4.55 veces. ¿Qué quiere decir? Número de veces que se repuso el inventario. Y si sustituimos la siguiente fórmula, 360 entre la cantidad que nos acaba de dar, 455, esa división nos da 79, redondeado. Bien, ¿qué quiere decir esto? Como ya dije, la empresa repuso su inventario en el año 4.55 veces. Véase, se deshizo del inventario, lo vendió, por ejemplo, y luego compró más, o sea, lo recuperó 4.5 veces en el año. Ese proceso, esa acción, ese ciclo de vender y después recuperar se repitió 4.55 veces. Y la siguiente fórmula, que nos dio 79, nos quiere decir que entre ciclo y ciclo estuvo en promedio, o hubieron en promedio 79 días. Para decirlo de otra manera, se vendió inventario, pasaron 79 días, luego se repuso ese inventario y eso se repitió 4.55 veces. Bien, la siguiente razón o el siguiente índice que vamos a analizar, que les voy a explicar, es el índice de rotación de activos. Es con lo que visualizamos es que también utilizamos nuestros activos, pero ojo, activos no corrientes o activos fijos. También analizamos la estructura total de los activos, o sea, dicho de otra manera, los activos totales, activos corrientes más activos no corrientes. En palabras más sencillas, este índice de rotación de activos nos permite ver cómo utilizamos nuestro activo no corriente y nuestros activos totales. Nada más. Las fórmulas que utilizaremos para el índice de rotación de activos son las siguientes. Primero, ventas netas entre activo no corriente neto. La siguiente es ventas netas entre activos totales. Como les dije al principio, juzgamos o analizamos los activos no corrientes y los activos totales. Bien, como las fórmulas nos indican, necesitamos tres cuentas: ventas netas, activos no corrientes y los activos totales. Las cantidades ustedes las pueden corroborar en el material dado al principio. Y si vamos a ese material y vemos las cantidades, tenemos que las ventas netas son por $160,000, los activos no corrientes tienen $135,750
y los activos totales son de 291.816. Ahora, si sustituimos estas cantidades en las fórmulas que les mencioné anteriormente, tenemos ventas netas entre activos no corrientes, 160.000 entre 135.000. Eso nos da 1.18. Bien, pasemos a la siguiente. El índice de rotación de activos totales, ventas netas entre activos totales. Véase, 160.000 entre 291.816, que nos da 0.84. ¿Qué podemos concluir o analizar de esto? Bien, para esto cabe recalcar de que la cantidad ideal que nos debe de dar o que una empresa debe de tener en su índice de rotación de activos no corrientes es de 3. Por lo tanto, podemos decir de que este caso, de que la empresa que estamos tomando como ejemplo está bajo el promedio, está bajo lo ideal. O sea, de que no gestiona muy bien sus activos no corrientes. Lo mismo nos ocurre con el índice de rotación de activos totales. Lo ideal que una empresa debe de tener o que debe de dar esta fórmula es de 2. Sin embargo, en este caso a nosotros nos dio 0.54, por lo que podemos decir lo mismo de los activos totales, que la empresa no gestiona bien sus activos totales. Esto es por lógica, que si no gestiona bien sus activos no corrientes, lógicamente tampoco van a ser sus activos totales, que llevan sumados los activos no corrientes. Bien, el índice de utilización de capital es el último de los índices de las razones del grupo de actividad que yo les voy a explicar, además de ser las finales. Y como en los anteriores, este también mide la eficacia, pero esta vez de la utilización del capital, como su nombre lo indica. O sea, qué tan eficiente es la empresa para utilizar su capital. Y como las anteriores, este índice, esta razón, también dispone de 2 fórmulas. Ustedes las pueden ver en pantalla. Bien, como pudieron ver en las fórmulas, necesitaremos un poco de más cuentas que en las anteriores. Primero, las ventas netas. Segundo, el capital contable. Y también necesitaremos el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Y para qué necesitaremos el activo corriente y pasivo corriente? Pues en la segunda fórmula, como ustedes pudieron ver, necesitaremos del capital neto de trabajo, el cual se obtiene restándole al activo corriente el pasivo corriente. Pero eso lo haremos en unos momentos. Ahora empecemos con el índice de utilización del capital contable, que es ventas netas entre capital contable. Si sustituimos las cantidades que ustedes ven en pantalla, tenemos 160.000 entre 170.026. Eso nos da 0.94. Continuemos. El índice de rotación de capital neto de trabajo. Como ya les dije, el capital neto de trabajo se obtiene mediante la resta de activo corriente menos pasivo corriente. Si hacemos esa resta con las cantidades que ustedes tienen en pantalla, tenemos un resultado de 20.316. Ahora sustituyamos esta cantidad en la fórmula del índice de rotación de capital neto de trabajo. Son 160.000 de ventas netas entre el capital neto de trabajo que nos acaba de dar 20.316. Si hacemos la división, nos da 7.88. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Mis compañeras y yo les queremos agradecer su tiempo, que nos hayan brindado su atención para nosotros poderles explicar este tema. Les deseo que pasen un muy buen día y muchísimas bendiciones. Muchas gracias.